Y bueno, yo hoy me vine un poco audaz, este, porque así como hablamos de lo importante de aprender PNL, que sí es importante, es precioso, es algo que nos ayuda como a ampliar nuestra percepción realmente, ¿no? Eh, También podemos utilizar la PNL para aprender. Es decir, parte de lo que nosotros hacemos aquí en el instituto no es solo enseñar PNL, sino enseñar con PNL, que es algo diferente. ¿Y qué implica enseñar con PNL? Implica utilizar muchas de estas variables, como por ejemplo los diferentes tipos de atención que utilizamos, los sentidos, el cuerpo, las emociones, la comunicación, utilizar todo esto para aprender mejor. ¿Y por qué digo que soy muy audaz? Porque me propuse algo. Yo, cuando estudié en el liceo, mi corriente fue humanística, pero siempre me fascinó la física y me acuerdo que en un momento, cuando era alumno en el liceo, tenía problemas, creo que era en segundo año del liceo, con física, y fui a unas clases particulares, que de hecho aprovecho para mandarle saludos a Moreno, que fue mi profesor particular en aquel momento en Melo, este profesor de física que es un genio como profesor realmente. Él me enseñó a entender la física desde todo el sistema. ¿Qué más? Y me fascinó tanto que en segundo del liceo eh, pasaba a veces mi tiempo, yo pasaba de no entender nada a calcular la velocidad y la fuerza de cuánto demoraba en llegar de Montevideo a Melo. Y bueno, era todo, pero fue como entender un lenguaje. Y yo creo que, por ejemplo, muchas veces no es que nos falte capacidad de aprendizaje, es que no estamos captando los códigos de ese lenguaje. Y por ejemplo, mi audacia va a pasar por enseñar matemáticas con PNL. Y vamos a ver qué pasa con eso, porque vieron que hoy es tan importante las matemáticas, está en todo, y a mí en particular lo que me pasa es que me di cuenta que no entendía el lenguaje. Y como no entendía el lenguaje, no entendí las relaciones entre las cosas, que por eso es que no tengo facilidad para la matemática, pero me interesa aprenderlo y me interesa que incluso modelemos personas que tengan muy buena capacidad para las matemáticas. Y yo empecé en ese proceso, empecé tratando de modelar, como no tenía nadie ahí cercano que tenga una muy buena capacidad matemática, que es algo importante que buscamos cuando modelamos, busqué a alguien en la historia a que pudiera acceder como a información sobre ese modelo. Y busqué nada más y nada menos que a Pitágoras. Así que no sé qué les parece ¡Qué modelar un maestro! poco a Pitágoras y tratar de entender. A ver, Nachito, te pido si podrías poner la placa y miren lo que vamos a aprender, pero no se asusten. Después al final me dicen si lo aprendimos o no. Pero la placa del teorema de Pitágoras, que es algo así, ¿no? Que podemos ver que es cateto al cuadrado, eh, o c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y tenemos en Démoslo a cuenta la ahí otra. la hipotenusa, el cateto b y el cateto a. Y ustedes estarán pensando, ¿para qué me puse a ver el Facebook Live del IPNL para aprender el teorema de Pitágoras? Y bueno, justamente eso es algo que me gustaría como desafiar. Yo creo que esto es un mapa que muchas veces tenemos. Es el mapa de ver el árbol y no ver el bosque, por ejemplo. Entonces yo lo que me preguntaba era, ¿cómo sería que pensó Pitágoras en esto? ¿Qué significaría para Pitágoras su teorema? ¿Y puede de alguna forma esto ayudarnos a entender mejor las matemáticas? Bueno, y en mi experiencia sí. De hecho, tengo que reconocer que me he fascinado con las matemáticas y me he puesto en los últimos años a hacer cursos de eh, machine learning, inteligencia artificial, cosas que tienen que ver con programación y que yo no tengo ni idea, pero que sí sé que quiero tener idea porque es el mundo en el que estamos, ¿no? Así que bueno, ese es el teorema. Como ven, ya cambió todo el escenario. Eh, este cambio fue gracias al maletín de Nacho, que vino como un bólido, hizo toda la transformación. Así que un aplauso para Nacho. Totalmente. Muchas gracias, Nacho. Por Porque favor.
Vamos a cambiar un poco el estado también, porque vieron que esto nos pasa también cuando nos encontramos como con una placa con información. Es como que nuestro cerebro de alguna forma dice, Colapsa. "Ah, no puedo digerir esto, ¿no? Y bueno, a mí me pasó eso en la escuela, en el liceo, cuando aprendía. Eh, Quizás iba a la clase de matemáticas y sinceramente no tenía idea. Es decir, y por eso no me entusiasmó mucho. Es decir, podía estudiar y aprender algunas reglas, pero no sabía cómo relacionar esas cosas con otro que tuviera sentido para mi vida. Claro, ¿para qué, no? Yo El, me preguntaba, ¿para qué nos el para ponen qué. matemáticas? ¿Para qué? Exactamente. Ahora, Pitágoras fue muy interesante porque en la época de Pitágoras, en la antigua Grecia, él, por ejemplo, tuvo grandes maestros como Tales de Mileto, Anaximandro, y lo invitaron a Pitágoras a viajar a Egipto para poder conocer realmente. Le decían, tenés que ir a Egipto, tenés que ir a Egipto, tenés que ir a Egipto. Y cuando Pitágoras fue a Egipto y, y vio las pirámides de Egipto, la reacción que tuvo fue ponerse a llorar. Se puso a llorar y no podía parar de llorar. Porque lo que él vio en las pirámides no era una gran obra cultural de la humanidad. Lo que vio es que las pirámides reflejaban patrones matemáticos universales. Y eso era algo tremendo. Es decir, wow, ¿qué hay Qué acá? emoción. Claro. Y de hecho el teorema de Pitágoras proviene del antiguo Egipto, no es algo que creó Pitágoras. Pero ahora, ¿cómo lo entendía Pitágoras? Miren qué interesante. Para Pitágoras, la forma en que nosotros tenemos de aprender las matemáticas sería inconcebible, porque en la época de la antigua Grecia, y para Pitágoras y lo que fueron después los pitagóricos, los números eran dioses. Mirá. Los números eran la geometría. De hecho, hay algunos números, como el número pi, por ejemplo, o lo que llamamos, quizás ahí tenés una plaquita, Nacho, del número pi, el 314, vieron que no termina nunca. Y como los otros números que se llaman números inconmensurables, le llamaba Pitágoras, o nosotros le llamamos números irracionales en las matemáticas actuales, pero son números que no se pueden llegar a representar matemáticamente, pero que sí se pueden dibujar geométricamente, porque tienen un nivel de simbolismo mucho más puro, decía Pitágoras, que no llega muchas veces a nuestra mente más Consciente. consciente. Y es muy interesante, entonces, para él estos símbolos eran cosas enormes. Entonces, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar, y voy a hacer el ejemplo, Pitágoras pensaba lo siguiente. Hay algo que nos llega de Pitágoras que es la música de las esferas. Esa frase de la música de las esferas decía Pitágoras. Y Pitágoras se fascinaba mirando el universo, mirando los planetas y cómo se relacionaban unos con otros. Y lo que pensaba Pitágoras es, si todo movimiento genera una frecuencia vibratoria y toda frecuencia vibratoria genera un sonido, entonces los planetas tienen que estar sonando. Entonces no podemos percibir esos sonidos porque no entran en nuestra frecuencia, pero el universo entero está sonando. Y lo que hizo Pitágoras fue buscar las relaciones entre los planetas y los números, por ejemplo, y asignó sonidos incluso a los planetas. Más adelante Kepler, como en el año 1600, fue mucho más avanzado en eso, ¿no? Y de hecho Kepler no solo desarrollaba astronomía, sino que desarrollaba música. Y cuando desarrollaba, por ejemplo, la ecuación de algo, también desarrollaba su música y cómo sonaría. Y eso es muy interesante para nosotros desde la PNL, porque están hablando de lo visual Claro. y están hablando desde el sonido. De hecho, eh, Pitágoras decía que la geometría, la música es la geometría del tiempo, porque la música, el movimiento genera sonido, pero ese movimiento tiene patrones perfectos en el universo. Y es algo muy interesante. Entonces, cuando Pitágoras pensaba en el número uno, por ejemplo, y yo en vez de escribir el número uno, voy a mostrarlo. Esto es algo que es una figura que vamos a generar que se llama Tetratkis. Que Tetratkis es una figura que ellos le llamaban, que era como un número sagrado, que no es esto, es cuando esté completa.
Pero lo interesante es la relación entre esos números. Y miren qué diferencia, por ejemplo, por qué para Pitágoras sería inconcebible la matemática como hoy. Y esto es algo que yo descubrí hace no tanto tiempo. Porque nosotros podemos ver los números y de hecho nos mete en la parte cuantitativa de los números. Aprendemos el cálculo, aprendemos 1 más 2 más 3 más 4. Pero Pitágoras decía que lo más interesante no era lo cuantitativo, era lo cualitativo de los números. Entonces, para Pitágoras el 1, y no solo para Pitágoras, sino para cuando pensaban en estas ideas trascendentes que también llamaba Platón, ¿no? O sea, tenían mucho que ver con todas estas ideas trascendentes. Para ellos el 1 era la unidad, era lo primero, era como, en esa época se mencionaba como la mónada, hablaban de esa palabra como si fuera como el origen, ¿no? Eso es el 1 para Pitágoras. Y podríamos decir que ese 1 tiene un sonido. Entonces, Nachito me va a prestar una guitarra, que la conozco bastante porque hace unos años que la utilizo en casa. Y por ejemplo, podríamos pensar en ese sonido como esto, ¿no? Eso podría ser 1. Ahora, ¿qué sería 2? Para Pitágoras, el 2 es bien interesante. ¿Cómo suena el 2? Para Pitágoras el 2 suena algo así. Perdón. Así sonaría el 2. Eso es lo que se llama una octava en la música, que sería como un do y un do más alto en la escala musical, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo interesante qué significaba el 2 para Pitágoras? También era un dios, una idea trascendente. Y es la dualidad. En el 2 dice, hay conflicto, porque hay que elegir cuando hay 2. Y acá es donde tenemos que elegir. Y todo esto podríamos vincularlo hasta con todas las religiones, todos los mitos, Sí. ¿no? Adán y Eva. Entonces, pero miren qué interesante cómo llega a esta conclusión. Perdón, Nachito, que te voy a pedir ayuda, porque voy a usar otro elemento visual que también usaba Pitágoras, que es la de la cuerda. Entonces, por ejemplo, la cuerda podría representar el 1. ¿Bien? La cuerda sería el 1. La unidad, ¿no? La cuerda entera. Ahora, el 2 no sería la cuerda entera, sería como que dividiéramos la cuerda a la mitad. Sería esto. ¿Bien? Entonces, esto, para Pitágoras, suena más agudo y está más cerca del sol que esto. Esto suena más grave. Y esto es 1 y esto es 2. Y podríamos presentarlo así. 1, 2. Y el 2 es media cuerda, ¿no? Ahora, ¿qué sería el 3? Es bien interesante. Y esto va hasta el 4, no se preocupen que no vamos a llegar tan lejos. Por eso se llama Tetrátkis. ¿Qué sería el 3? Acá es muy interesante para Pitágoras, porque el 3 para Pitágoras y para todo, cuando hay 3 se forma un triángulo, ¿no? En la geometría, porque recuerden que para ellos es todo geometría. Y cuando hay un triángulo hay un círculo, por ejemplo, en ese triángulo. El dibujo no es lo mío, pero esto sería un círculo. Entonces, para Pitágoras el 3 era el equilibrio. ¿Y cómo es el 3? Es cuando está la dualidad, están los dos que están en conflictos, pero aparece el 1, que el 1 es el principio más importante. Y eso genera 3. ¿Y cómo suena eso? Nacho, gracias. ¿Cómo suena el 3?
Y lo voy a llevar a acordes para que sea más divertido, ¿no? El 3 sería lo que se llama en la música una quinta. Sería, por ejemplo, si esto es 1, esto sería 3. Sería pasar de acá. ¿Y vieron cómo suena? Es como que se cierra algo, ¿no? Como que hay... No es, por ejemplo, algo así. No, es como que se cierra, ¿no? Por eso le llaman que es como un equilibrio perfecto esa quinta. Y ahora, ¿cómo llegan a eso? Tenía que tener el soporte. Mirá, lo dejo acá, Nacho, no te preocupes. Gracias. Cuidado que está en regla. 1, 2, 3. ¿Cómo es con la cuerda? Son 2 tercios. 2 sobre 3. Entonces la cuerda acá, si esto es 1, ¿no? Si esto es 1, 3 sería 2 tercios, sería como una cosa así más o menos. Esto sería 3. Bien. Ahora, el 4, bien interesante. Vieron que en la PNL usamos todos los sentidos y que tenemos guitarra, post-it. Bien, 4. 1. ¿Me ayudas, Lau? Sí. Gracias. No a tocar. Porque puede salir todo el mundo corriendo del otro lado si yo toco. Bueno, acá. 2. 3. 4. Bien, gracias. El 4. ¿Qué es el 4? El 4 es para Pitágoras. Cuando hay 4, hay esto. Es la cruz, es 2 veces 2. Y eso es para ellos es la parte más tierra, digamos, ¿no? Es la parte más material, el 4. Simbolizaría incluso el cuerpo, sería el 4. Ahora, ¿cómo suena eso? Sería, por ejemplo, algo así. Pasaríamos de do a fa. Suena como diferente. Para pensar en esto. Imagine, ¿no? No se preocupe que no voy a cantar. Pero si uno escucha Imagine, hay algo que pesa. Cuando pasamos... Imagínense que el 3 era esto. Esto era 3. Y el 4 es... Hay peso. Acá es donde aparece la materia. Para ellos el 4 era la materia. Y si pensáramos en la cuerdita, en el ejemplo de la cuerdita, serían 3/4 de la cuerda. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Me gustaría, Nacho, si vos me podés poner la placa de las placas que muestra el teorema, pero visualmente. La misma ecuación, que era que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, a la suma de los dos catetos al cuadrado, podríamos verlas visualmente así. Es decir, y quizás podrías ir a la imagen anterior, Nacho, a la del teorema. Ahí está, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Qué es eso? Podés sacar la imagen, gracias, Nacho. Sería la cuerda, ¿no? Sería estas relaciones. Porque para Pitágoras lo que varían eran las relaciones. Entonces, de acá, todo esto suena. Entonces, de acá surge, por ejemplo, de esta figura, que para ellos era una figura sagrada, surgen un montón de combinaciones musicales, que sería, por ejemplo, la escala pitagórica que conocemos, que es la escala que tiene que ver con quintas, que es lo que llamamos escala pentatónica, que muchas canciones pueden entrar en esa escala. Todas las canciones, la mayoría de las canciones que conocemos, usan escalas pentatónicas. Suenan amplio.
esto no, es como que abre algo y lo soluciona, ¿no? El 3. Y el 4 es como que deja algo abierto, ¿no? Entonces, lo interesante para mí sobre esto es, gracias Nachi, es que para Pitágoras, cuando pensaba en ecuaciones, no solo veía eso o pensaba en esos números, sino que escuchaba y visualizaba figuras y colores, porque esos sonidos también tenían frecuencias que tenían diferentes colores. Y eso no es la experiencia que a veces tenemos cuando aprendemos matemáticas. Y de hecho, ¿saben, por ejemplo, lo que descubrió Pitágoras o lo que él decía, cuál era la música de las esferas? La música de las esferas era cómo sonarían la sinfonía de todos los planetas sonando juntos, de todo el universo sonando juntos, en realidad. ¿Y saben cuál es el sonido? Es el silencio. A Pitágoras lo llamaban el hijo del silencio. Y el sonido del universo es tan fuerte que estamos tan acostumbrados. ¿Vieron cuando hay un motor prendido que muchas veces nos damos cuenta cuando se apaga el motor, si es una heladera vieja, por ejemplo, y se apagó, decimos, ¡pah, qué alivio!, ¿no? Se apagó eso que estaba ya hace rato. Bueno, ese sonido es tan grande y estamos tan acostumbrados a él que no lo conocemos sino por contraste. Y la única forma de acceder a ese contraste es el silencio. Y a mí eso me parece muy interesante. Entonces yo les quería contar esta historia porque yo creo que si cuando vamos a aprender matemáticas aprendemos que es también el intento de conocer el lenguaje del universo, creo que sería mucho más interesante, ¿no? Y ver cómo suenan las matemáticas, cómo se ven las matemáticas, que sea mucho más visual. Yo creo que tendría que tener mucho más elementos visuales porque es más fácil entender estas relaciones que entender números. Ah, Así que bueno, ese fue mi aporte audaz. Me gustaría escucharlo, saber si alguien tuvo interés en aprender matemáticas, si les pareció interesante, porque es muy profundo, ¿no? Realmente es muy interesante para profundizar, incluso en quienes quieran conocer la vida de Pitágoras, ¿no? Hay algunos comentarios, principalmente la matemática, ¿no? Todo el cuco que eso conlleva. Sandra Denis nos decía, cuando hablaste de matemáticas, wow, me cayó una ficha. Qué bueno, matemáticas con PNL, ya están pidiendo acá. ¿Quién dice que no? Bueno, Es mi intención, es mi intención, así que lo van a tener. Claro. El sonido del silencio, excelente, nunca lo había visto así. Y también aportar una pequeña cosita, que hay una relación después también entre los sonidos, por ejemplo, de quinta primera, que es un intervalo que se llama justa, la quinta justa, Bien, con los colores también. bien. En realidad, entonces, cómo oscila la frecuencia y esa misma frecuencia, ese mismo número exponenciado, qué color lleva. ¿Qué color? Exactamente. Verlo. Y está buenísimo porque hay pila de cuadros que no transmiten lo mismo. La noche estrellada, por ejemplo, que es un cuadro que tiene como esa relación de justo entre el cielo azul y las estrellas naranjas, es que el naranja es el quinto, entre comillas, es decir, el Mira. quinto grado, o sea, el 3 Ajá, de esta relación, del azul que sería el primero. claro. claro. Entonces, es tan todo más universal que eso imposible. Es fascinante. De hecho, podrías poner después el cuadro del que mencionaste para que lo vieran. Pero justamente a eso me refiero que cuando nos ponemos en la experiencia de ser estos matemáticos, de hecho, es muy interesante si ustedes se ponen a pensar que todos los físicos cuánticos, Einstein, Schrödinger, Bohr, Eddington, todos se volvieron grandes místicos. Porque cuando descubrían en la profundidad de la ciencia, se encontraban con la profundidad del universo, ¿no? Grandes alquimistas. Grandes alquimistas, y yo creo que eso es muy interesante. Y bueno, muchas gracias por los aportes, y de hecho sí vamos a... De hecho, algo que ya lo hacemos, ¿no? Porque cuando trabajamos, por ejemplo, con organizaciones, que a veces vemos temas duros, ¿no? Temas de, yo qué sé, que podría ser más vinculados a modelos de negociación, por ejemplo, pero qué diferencia que es verlo desde la PNL, porque es meternos en la experiencia, es poder generar experiencias y descubrimiento.
Sí, respecto Nacho. a esto de las experiencias, también Sandra nos cuenta, cuando estaba en cuarto año de escuela fui la única en la clase que no supe resolver un problema y la maestra se acercó a mí y me dijo delante de todo el mundo que yo era la única que no había resuelto el problema. Salado. Así que al decírmelo al oído, pero en voz alta, nunca vas a entender matemáticas y nunca vas a llegar lejos. Yo tenía 10 años y a partir de ahí siempre necesité profesor particular y creo que eso caló hondo en mi inconsciente. Tal cual. Claro, Sí, será importante sí, aprender a enseñar. absolutamente. Y para mí, como bien decía Pitágoras, la clave, por ejemplo, de las matemáticas, que hoy realmente se ha vuelto una necesidad básica, ¿no? Los países que avanzan más en el mundo son los países que son muy fuertes en toda esta parte. Yo creo que no se lo puede entender sin entender el lenguaje. Y creo que a veces no nos damos cuenta que no estamos no estamos hablando el lenguaje. Qué lujo poder dar con un profesor muchas veces que te entienda que te ayude a ver las conexiones que hay entre las cosas, ¿no? Lo sistémico. Claro. Como yo tuve con Moreno, mi profesor de física, que estoy eternamente agradecido porque me enseñó mucho más que física. Y hoy por hoy es súper interesante también ver lo difícil que resulta para mucha gente toda la parte de la tecnología, lo tecnológico, que es lo Exacto. que está hoy y se viene más todavía. Absolutamente. Y es fascinante la idea de empezar a pensar una conexión entre todas las herramientas de PNL y la posibilidad de un aprendizaje fácil, sencillo, simple, de todo lo tecnológico que va a ser fundamental que todo el mundo lo tenga. Y que Claro. no se transforme en una matemática Ujú. que es la materia Compleja. difícil y la que nadie puede Y de hecho, resolver bien. si bien presenté el Tetratkis, esto es hasta el número 4, pero ¿qué sería el 5 para Pitágoras? ¿No? Si el 4 era la materia, y es bien interesante, el 5 para él tenía que ver con que, por ejemplo, tenemos 5 sentidos. No solo para Pitágoras, ¿no? Yo hablo de él, pero en realidad era el pensamiento ¿no? Básicamente del momento, de toda esta comunidad que tenía que ver con todo lo que fue todo el movimiento de la antigua Grecia, que no fue solo de Pitágoras, sino de Platón, Sócrates, todo lo que vino después también, ¿no? Y el 5, si uno ve incluso el hombre Vitruvio, ¿no? Esas figuras, en la estructura áurea, tiene que ver con esto, tiene que ver con estas relaciones cósmicas. De hecho, ¿saben qué? ¿Cuál era el objetivo de los pitagóricos? Sanar. Ellos sanaban a través de la música, porque para ellos el cosmos significa orden y el caos es desorden y estar enfermos es tener caos. ¿Y cómo lo sanaban? A través de lo que llamaban la mímesis, que nosotros podríamos llamarle en la PNL el modelado, que es exponerlo al otro que nos copie, pero exponerlo no que nos copie a nosotros, sino que copien el orden cósmico. ¿Y cuál era el vehículo más fácil para llegar al orden cósmico? Los números. Entonces enseñaban a través de los números, pero sanaban a través de los números. El objetivo final era la sanación. Y eso me parece a mí fascinante. Recuerdo todo lo que es la terapia a través de la música y todo eso, y qué orígenes tan profundos, ¿no? Y realmente a mí me parece muy interesante esa perspectiva que no es la que muchas veces llega a nosotros, Claro. pero había como un interés muy humano allí, ¿no? En los pitagóricos. Así que bueno, la música tiene ese sonido cósmico y yo creo que es interesante que más allá de que sea matemáticas, o sea, siempre podemos buscar nuevas formas de aprender aquello, ¿no? Y alguna de las formas muchas veces es incorporando también el cómo se ve eso, cómo se siente, cómo se hace, cómo se escucha, ¿no? Y esa forma podemos ir realmente aprendiendo y potenciando nuestra capacidad de aprendizaje. A mí me sorprendió, Pila, cuando Salvador Carrión, bueno, que es uno de los pioneros de la expansión de la PNL en habla hispana, un gran Totalmente, investigador, capo. fascinado por la investigación también. Él decía que él valoraba y reconocía
el gran trabajo que habían hecho John Grinder y Bandler al sistematizar la PNL y bajarla al nivel de acceso a todas las personas. Claro. Sin embargo, él dice que los orígenes de la PNL vienen de la época socrática o de antes. Claro. Él habla de los sufíes y es genial cómo a través de la conversación con Carrión, él te mostraba cómo ya se hacía PNL, Exactamente. pero no era accesible para todos, no era un conocimiento abierto, sino que estaba como más limitado. Y sí hay una gran valoración de lo que Grinder y Bandler llamaron programación neurolingüística y crearon, sistematizaron y transfirieron un conocimiento para que todo el mundo pueda acceder a él. Exacto. Y eso es fascinante. Y bueno, y como decimos muchas veces, lo recibimos aunque no sea con ese nombre. Exacto. Pero es una herramienta que vale la pena aprender y bueno, nos alegra mucho saber que hay muchos que están acompañándonos hoy, que están en ese camino. Tal cual. El cuadro, Ahí está el cuadro, qué que divino. viene, aparte cómo lo presentó Nacho. Divino, espectacular. Parece que estuviera aquí. Qué lindo cuadro. ¿Podrías volver a comentar algo sobre el cuadro, una referencia? Sí, es un cuadro de Van Gogh, o sea, impresionismo full. Ujú. No hay ni una línea. El impresionismo, aparte, Claro. se retroalimentó la música. Cuando estuvo el impresionismo pictóricamente hablando, después dejó de haber una línea melódica en la música. Claro. O sea, todo más ordenado, el cosmos, para que la redundancia, imposible. Exactamente. ¿Qué más? Exactamente. Bueno, qué fantástico. Qué bueno. Me gustaría Lindo. bueno, yo no sé si tenés un cierre, pero No, que el no, cierre era- que hagamos lo hagamos con música también, porque Bueno, sería cómo una no. forma de... Pero no se Con preocupen que no voy a música, tocar yo, porque la guitarra quedó Con lejos. música y con herramientas que estén Y por herramientas, ahí, ¿no? Que vengan exactamente. desde donde vengan y bienvenidas sean para meter al maletín y usarlas y compartirlas con los demás. Y bueno, seguiremos también Por supuesto. en próximos encuentros compartiendo más herramientas simples, sencillas, pero muy útiles para que todos las podamos utilizar. Muchas Que tengan gracias. un muy buen fin de semana y muchas gracias por acompañarnos.